Muy bien, buen día a todos. Entonces ahora inicié la grabación. Gracias por la paciencia. Estamos 32. Asistente ahí. Hoy vamos a avanzar con una apendicitis. Estamos en el capítulo de abdomen agudo inflamatorio todavía. Vamos a empezar con una apendicitis, que es una materia, que es un caso quirúrgico muy frecuente. ¿Está bien? Muy frecuente en todas las urgencias de los hospitales, urgencias quirúrgicas. Bueno, para iniciar vamos a lembrar un poquito algo de embriología, porque tiene algunas relaciones interesantes, algunos recuerdos embriológicos interesantes para poder aplicar en la práctica, ¿verdad? Bueno, lembrando entonces, el apéndice y el cervix aparecen como una vaginación del extremo caudal del intestino medio. Eso es lo que quiero que lembren, ¿verdad? Acá tenemos el embrión, miren un poco ahí. Intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Esas son las divisiones del tubo digestivo, embrionariamente hablando, ¿verdad? Bueno, el sector que va a originar al apéndice y por tanto al ciego también, ¿verdad? Porque sabemos que el apéndice está implantado por el ciego. Ese sector es corresponde al intestino medio. Vamos a mirar después las cosas importantes que tenemos que lembrar de embriología. ¿Verdad? Obviamente no vamos a detallar días, horas de aparición, no, son cosas enfocadas en la materia nomás de cirugía, ¿está bien? Vamos a ver la importancia. Intestino medio aquí. Dice, corresponde al intestino delgado y porción proximal del colon. Vamos a mirar una imagen. Acá. ¿Y para qué queremos saber embriología en cirugía? Aquí. Interesante recordar los territorios arteriales. ¿Está bien? Cada región, intestino anterior, medio y posterior, tiene su propia vascularización. ¿Está bien? Sus vasos y nervios linfáticos, entonces comparten. Por ejemplo, aquí estamos viendo el intestino medio, que sería esta zona, está controlado, está vascularizado por la arteria mesentérica superior. ¿Está bien? Arteria mesentérica superior. Y el intestino caudal o intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. ¿Recuerdan la arteria mesentérica? Acá está la aorta, ¿no? Está la aorta embriológica, ¿verdad? La aorta. Acá está el tronco celíaco que se encarga del intestino anterior, ¿verdad? Después viene la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Lembran? Sigmoide, recto, ano. Bueno. Entonces es importante recordar. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Los sectores, intestino anterior, medio y posterior. ¿Qué arteria se encarga del intestino medio? Mesentérica superior. Y del intestino posterior, mesentérica inferior. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un poco acá, un ratito, acá. Acá está. Miren un poco aquí. Recordando anatomía, ¿verdad? Este es el intestino delgado. ¿Eh? Lémbralo. Duodeno, yeyuno, ilion. Acá el colon. Ciego, apéndice. Ciego, apéndice y colon. Colon ascendente, transverso. Vamos a seguir aquí. Descendente, sigmoide, recto, canal anal y ano. Entonces,
desde, teóricamente, ¿verdad? Teóricamente hablando, desde la mitad de la segunda porción del duodeno, ahí inicia el intestino medio, embriológicamente hablando. Entonces, este que corresponde al intestino medio, desde la segunda porción del duodeno, desde la mitad, la segunda porción, esta, tercera, cuarta porción, yeyuno, ilion, todo esto, ilion, apéndice ciego, colon, hasta la mitad del colon transverso, ¿verdad? Algunos dicen que es un poquito a la izquierda, unión de tercio medio y tercio izquierdo hasta aquí, o básicamente hasta la mitad corresponde al intestino medio. Desde ahí para distal, la mitad del colon transverso que queda, colon descendente, colon sigmoide, recto, canal anal y ano, toda esta zona corresponde al intestino posterior. Entonces, ¿para qué queremos saber eso? Por los territorios arteriales. Miren, el lado izquierdo o el intestino posterior, ¿ven? Está irrigado, ven acá las ramas, por la arteria mesentérica inferior. Miren, ¿está bien? Y el lado derecho, ¿verdad?, está irrigado por esta arteria que es la mesentérica superior. Pero no solo el colon, ¿verdad?, irriga la mesentérica superior. Todo el intestino delgado, miren, yeyuno, ilion y el duodeno, desde su segunda porción. Lembra que aquí habían arcos duodenales que salen del tronco celíaco, una rama, y de la mesentérica superior. El duodeno es compartido, ¿verdad? Una parte corresponde al intestino anterior y otra parte al intestino posterior. Por tanto, tiene doble vascularización. Por un lado, doble fuente. Por un lado, el intestino anterior, ¿verdad? El anterior es territorio del tronco celíaco. ¿Está? El intestino medio, territorio de la mesentérica superior. Y el intestino posterior, de la mesentérica inferior. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto en cirugía? ¿Para qué queremos lembrar anatomía, tronco celíaco, intestino medio, embriología, cosas así? Bueno, acá primeramente ya saber que el apéndice está relacionado con el intestino medio, embriológicamente hablando. Entonces, ¿qué arteria va a recibir ramas de quién? El intestino medio corresponde a la arteria mesentérica superior. No sé si recuerdan, arteria mesentérica superior va a dar un tronco iliobiseco apendículo cólico. Lembra ese nombre largo, iliobiseco apendículo cólico acá. Tronco iliobiseco apendículo cólico. Su nombre actual es iliocólico. ¿Alguien me puede decir, vamos a ver si están conectados ahí con un café o algo para despertar, por qué se llama tronco iliobiseco apendículo cólico? ¿Lembran de esa arteria? Hace tiempo, hace años atrás, hablábamos de esa arteria. Iliobiseco apendículo cólico. Iliobiseco apendículo cólico. Bueno. Ileo porque va a dar una rama ileal para el ilium terminal. ¿Ven? Acá dice ilium. Apenas se ve, no se ve bien la imagen. Ilium. Ilium. No se ve bien ahí. Ilium terminal. Biseco porque va a dar dos ramas para el ciego. Una rama anterior y una rama posterior. Biseco. Ilio biseco. ¿Está bien? Ilio biseco. Ilio biseco apendículo. Apendículo porque va a dar la rama apendicular. Miren aquí. La arteria apendicular. Acá se ve
súper bien. Está un apéndice, ¿verdad? Durante una cirugía. Ven cómo se ve la arteria apendicular y ahí dando ramas al apéndice. Y ilio biseco apendículo cólico, porque da una rama cólica para el colon aquí. ¿Está bien? Entonces, ¿rama de quién son todo esto? El tronco ilio biseco apendículo cólico o tronco ilio cólico nada más. Es rama de la mesentérica superior. ¿Está bien? Entonces, por algún motivo, durante una cirugía, si se va a hacer una extirpación acá, una resección, si se va a quitar este intestino, por ejemplo, ya sea por algún tumor o alguna patología, divertículo, cosas así, no podemos hacer una ligadura aquí en la mesentérica inferior. ¿Por qué? Porque esta mesentérica controla más regiones, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer una cirugía, una resección, una extirpación de una parte del intestino, siempre se tiene que llevar en cuenta la vascularización. No es hacer una ligadura aquí y quitar solo el sigmoide y después termina. No, porque si hacemos una ligadura aquí, todo esto va a estar comprometido. ¿Se entiende? Por eso a veces en una cirugía de urgencia, cuando vamos a tirar de repente el sigmoide por algún divertículo perforado o cosas así, siempre hacemos ligadura aquí. Ven perto nomás. Si vamos a extirpar esta porción, las ligaduras hacemos aquí nomás, aquí, y ahí tiramos este nomás. Entonces el resto tranquilamente sigue recibiendo su flujo sanguíneo. No hay que hacer una ligadura aquí luego, ¿entendés? A no ser que sea una cirugía oncológica donde tiene que extirpar más cosas, más ganglios, y ahí sí se puede hacer ligadura más próxima al tronco mismo. Pero si es una cirugía de urgencia, de trauma, mejor tirar aquí nomás para evitar cualquier problema. Entonces, si por algún motivo hay que hacer una ligadura aquí, en el inicio de la mesentérica, ahí tenemos que tirar todo el colon, el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque va a quedar sin vascularización, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, recordar entonces esto. Corresponde al intestino medio. Intestino medio es territorio de la mesentérica superior. ¿Está bien? Embriológicamente, el intestino hace una rotación, dice etapas embrionarias de desarrollo intestinal, dice primero hay una herniación, miren, como que sale de la cavidad abdominal y luego se reintroduce, ¿está bien? Sale y se reintroduce. ¿Ven cómo hace una rotación antihorario? ¿Ven? Sobre el eje. El eje es la arteria mesentérica superior, ¿ven? Hace una rotación. Rotación y finalmente se queda en una posición que conocemos, ¿verdad? Acá el colon ascendente, transverso, ascendente y acá el intestino delgado. Entonces, es un periodo embriológico, ¿verdad? Professor, Sí. nessa imagem aí fica parecendo que o seco, ele não tá ligado aí na parte terminal do jejum, do ilho, né? Parece. Acá. Tipo, a D aí mostra, parece que o Sí. cólon, ele não tá ligado diretamente, parece que ele se liga depois, é assim mesmo? No. Parece nomás la imagen. Parece nomás. Mas eles estão unidos aí, né? Desde o início, né, Sí, da sí, sí, sí. formação. Es un tubo único ahí, ¿verdad? Es un tubo único, ¿verdad? Compreendo. Uhum. Solo que en la imagen nomás parece que... Parece que ele tá se unindo aí. Uhum. Sí, impresiona. Beleza. Perfecto. Después hay pacientes que esta rotación se tiene que cumplir, ¿verdad? Y hay a veces que hay mal
rotación del intestino medio. Y otra patología que se llama situs inversus, ¿verdad? Son cosas raras, pero podemos saber, ¿verdad? Entonces ya saben que hay una rotación embriológica del tubo digestivo. Esa rotación puede fallar, puede haber una mal rotación. ¿Y qué puede implicar eso? A ver, estamos hablando de apéndice, pero acá ya dice ya. El ciego dice, en pacientes con mal rotación del intestino medio y situs inversos. Vamos a mirar si hay que eso. El ciego y por consiguiente el apéndice que está implantado por el ciego no residirán en su ubicación habitual en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que el apéndice no va a estar en la fosa ilíaca derecha. O sea que si viene un paciente con dolor en alguna otra zona, una vez ya operamos un paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda y resultó ser una apendicitis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Entonces, embriológicamente, ven cómo el apéndice va cambiando de posición, ¿verdad? Para quedarse finalmente acá, en la fosa ilíaca derecha. Pero alguna falla en esta rotación puede hacer que el apéndice quede en epigastrio, en fosa ilíaca izquierda. Dos casos me tocó operar así una vez. El ciego estaba acá en el lado izquierdo, ¿verdad? Y el otro, y el apéndice ahí, ¿verdad? El apéndice estaba en epigastrio y el apéndice se introdujo en una hernia umbilical, allá arriba. Puede ocurrir. O a veces está debajo del hígado, acá arriba. A ver qué es lo que es. Entonces acá, miren, mal rotación en el intestino medio. El intestino medio, que corresponde al intestino delgado, y una parte del colon, desde el duodeno, ¿verdad? Desde el duodeno. Rota, dice, parcialmente o no logra girar alrededor del eje. Lembran que dijimos que tiene un eje, que es la arteria mesentérica superior, durante el desarrollo fetal. No hace esta completa giración, no gira, no hace esta rotación sobre su eje, que es la mesentérica. Acuérdense, mesentérica superior. Entonces, en esta situación dice, el apéndice se encuentra, se mantiene en el hipocondrio izquierdo. Imagínense, viene un paciente con dolor, miren, en hipocondrio derecho, y nunca, creo que nadie va a pensar en primera instancia que es una apendicitis, ¿verdad? El diagnóstico siempre se hace por regla, por frecuencia, por lo más común, por lo más habitual. Ejemplo, dolor en fosa ilíaca derecha, pensar en apendicitis. Puede que no sea, ¿verdad? Pero es lo más frecuente. Esa es la forma de hacer hipótesis diagnóstica para poder llegar al diagnóstico definitivo. ¿Y quién se va a imaginar que en hipocondrio izquierdo puede estar el apéndice? Realmente nunca he visto en hipocondrio izquierdo, pero sí en hipocondrio derecho, en epigastrio, en fosa ilíaca. Ya en esa zona ya me tocó encontrar apéndice. Y son cosas que muchos descubrimos en la hora de la cirugía únicamente. Hito inverso, esta también ya me tocó ver. No sé si escucharon hablar. Es una malformación Sí. congénita. ¿Escucharon? Bueno. Entonces, poco común, que se caracteriza por la transposición de órganos abdominales y torácicos. En este trastorno, el apéndice se encuentra en fosa ilíaca, fosa ilíaca izquierda. Miren un poco, el corazón está al lado derecho, el hígado al lado izquierdo, el estómago al lado derecho, miren vos lo que es, y el ciego y el apéndice al lado izquierdo. Es una locura total, ¿verdad? Encontrarse con un paciente así,
y no saber, ¿verdad? Les cuento un caso, la vez pasada, caso real, ¿verdad? Había un paciente con neumotórax, neumotórax, que aire en la cavidad pleural y tenía que ser drenado, ¿verdad? Un ratito voy a... Un ratito. Neumotórax que tenía que drenarse y el cirujano vio el rayo SIVA. Le vamos a mostrar un poco un... ¿Están viendo esta página de... ¿Están viendo esta página de Google? Sí, doctor. Neumotórax. Entonces, una pregunta. Una pregunta. ¿El corazón hacia dónde está normalmente? Ese es tranquilo, ¿verdad? A la izquierda. Entonces, si ustedes ven un pulmón que está más próxima al corazón, ¿qué pulmón sería ese? Izquierdo. ¿Verdad? Sin duda izquierdo. Acá, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué pulmón es este? Izquierdo. Izquierdo. Muy bien, excelente. ¿Este qué pulmón es? Izquierdo también. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es su referencia? Principalmente miramos el corazón, porque la placa de rayos X puede estar de un lado o del otro, ¿verdad? Depende de qué ángulo estamos mirando. Esta placa de rayos X nosotros podemos virar y ahí esto va a quedar al lado derecho, ¿verdad? Entonces, entonces el colega cirujano, vamos a poner motoras izquierdo, vino, miró el neumotórax, a ver un ratito, qué raro que no hay neumotórax izquierdo, un ratito, voy a buscar un neumotórax izquierdo, acá está. Bueno, acá se está movilizando ya. El neumotórax no tenemos que vamos a ver después, vamos a mirar otro. Bueno, acá hay un neumotórax izquierdo, más adelante vamos a dar. Lo que sí que vino el doctor, vio la placa rápidamente y bueno, el corazón está de ese lado, el pulmón afectado está próximo al corazón, entonces es un neumotórax izquierdo. ¿Y qué hizo el doctor? El tratamiento es colocar un dreno, ¿verdad? Voy a poner. Sí. Y le colocó el dreno al lado izquierdo. Acá le voy a mostrar un poquito, miren lo que es. Este es el drenaje, ¿eh? Vamos a mirar un drenaje acá, por ejemplo. Un drenaje, se coloca un drenaje, miren, dentro de la cavidad pleural. Estos son los frascos que se usan, miren. Vamos a mirar otra imagen. Acá vamos a mirar. Acá miren cómo se coloca un dreno. Cuando hay sangre, cuando hay pus, en una neumonía, por ejemplo, cuando hay aire. Miren, por ejemplo, acá, ¿eh? Un dreno. Este dreno un poquito distinto, ¿eh? Muy fino, ya muy fino. Entonces, acá, por ejemplo, miren, el dreno, ¿ven? Se coloca en la cavidad pleural y se instala con un frasco, ¿está bien? Bueno, entonces el doctor le colocó el drenaje, lado izquierdo. ¿Y qué pasó? No salió nada de aire, nada. Porque cuando hay un neumotórax y uno coloca un dreno, hay salida de aire que va al frasco. Es drenado. Y no salió nada, parecía todo muy raro. Entonces hicieron otra radiografía, otro rayo X, y el neumotórax seguía ahí, en el mismo lado, ¿verdad? Perto del corazón. Y finalmente, con algunos estudios más, auscultación, tomografía,
Era un paciente con situs inverso. El corazón estaba a la derecha y en realidad el neumotórax era al lado derecho. ¿Y qué hizo el doctor? ¿Quién puede adivinar qué hizo el cirujano ahí? ¿Cómo resolvió el problema? ¿Cómo usted resolvería? Colocou o dreno do outro lado. Excelente. Muy bien. Colocó el dreno en el otro lado. Miren, vos está pus ahí, ¿eh? Miren lo que es. Todo eso se acumula en la cavidad pleural. Miren, puede haber pus, sangre, aire. Entonces el paciente terminó saliendo con dos tubos. En vez de tener un tubo nomás, se le instaló dos tubos por Pro- el problema. Hola, profe. ¿Eh? ¿Me escuchas? Quiero Sí, hacerte una pregunta. ¿A qué nivel se debe de poner eso para hacer el dreno? ese se pone en el quinto espacio. Quinto espacio. ¿Y el de derrame pleural también sería igual Sí, o no? en realidad, opa, un ratito. Sara, bueno, en realidad hay una posición estándar ahí que es el quinto espacio. ¿Ok? Quinto espacio intercostal. ¿Está bien? Línea medio axilar, ¿verdad? Igual si es líquido o aire, se coloca ahí, ¿verdad? Algunos decían que, viste que si es aire, por gravedad, se acumula más arriba. Y si es líquido, se acumula más abajo. Entonces, antes se pensaba que para cuando hay líquido, colocar más abajo el tubo para drenar mejor. Pero ahora el estándar es quinto espacio intercostal. Ese se lleva en cuenta para Revalia y Conair. Quinto espacio. ¿Está bien? Si es aire o líquido, ya no cambia. Pero sí, antes se hablaba que se podía hacer más diferente, ¿verdad? Pero ahora ya no. Entonces, quinto espacio. Gracias, profe. Acá miren cómo la entrada de aire ahí. La presencia de aire en la cavidad pleural colapsa el pulmón. Colapsa. Entonces el pulmón no se puede expandir. Porque hay una presión positiva ya ahí. En vez de negativa hay positiva. Entonces no se puede expandir y esto puede tener consecuencias. Entonces se le coloca un dreno para liberar esa presión positiva de ahí y el pulmón se vuelve a expandir. Miren vos, la presencia del líquido hace que el pulmón no pueda expandirse. Eso es lo que ocurre a veces en una neumonía, neumonía complicada con derrame. Solemos ver ahora en pacientes con COVID que se complican con derrame pleural, con líquido. Aparte que el pulmón está infiltrado y no puede oxigenar bien, tiene otra vez líquido y hay más complica la expansión y es un problema. A veces tenemos que recurrir al tubo de drenaje para liberar este líquido y ahí el pulmón empieza a aumentar de volumen de vuelta. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de eso? Es un caso que le encontré. Y un caso que ya encontramos, apéndice a la izquierda. A la izquierda. Entonces, son cosas que no es frecuente, pero puede ocurrir. Esperemos que no nos pase a ninguno de nosotros, que no sea catastrófico el descubrimiento, ¿verdad? Ese caso que operamos, el apéndice estaba a la izquierda, pero no hubo mucho problema porque el abdomen tenía signos de inflamación, de peritonitis. Entonces, la conducta era mismo operar, ¿verdad? Entonces, y el otro colega que colocó un dreno, el lado derecho, después colocó el lado izquierdo primero, después el lado derecho, la vida del paciente se salvó también, ¿verdad? No hubo mucho problema, solamente que llevó dos tubos de drenaje, en vez de uno,
le colocaron 2. Professor, Sí. bom dia. Buen día. Só tirar uma dúvida, quando acontece isso, citos inversos, né? Ujú. O paciente, a pessoa, ela tem uma vida normal? Generalmente tiene vida normal. Y generalmente ni percibe, ¿verdad? Mas não altera, assim, fisiologicamente tudo? O funcionamento? No, depende de qué inversión haya, ¿verdad? Hay otras cardiopatías que invierten los vasos sanguíneos. Ahí puede que haya alteración, ¿verdad? Pero si Sim, es solo cambia de posición y con los vasos todos normales, vive normal, vive normal. normal. Sim. Tanto así que no se descubre. Pero hay un pequeño dato, ¿lembran de cómo llegamos al diagnóstico, verdad? Interrogatorio, examen físico y después método auxiliar. Ustedes dicen que este caso del tórax, del doble dreno que llevó, se podía haber descubierto antes. ¿Cómo Com podían? certeza. ¿Cómo podíamos hacer para... Siempre tenemos 3 etapas. Interrogatorio, que lembran Lora, datos filiales, motivo de consulta, antecedente en la enfermedad actual, lembran todo eso, era remoto, hábitos fisiológicos. Después viene examen físico. Después método auxiliar. Tenemos 3 etapas para diagnosticar. ¿En qué etapa más o menos podríamos sospechar que algo Exame estaba físico. en el examen físico de tórax? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Cuál de ellos sería más definitorio? Auscultação. Exactamente. A la auscultación no íbamos a escuchar latido cardíaco a la izquierda, íbamos a escuchar a la derecha. ¿Se entiende? Entonces, alguna idea podíamos tener, pero como es tan común, o sea que es algo infrecuente y el doctor vio la radiografía, el pulmón afectado, está abierto el corazón, entonces es lado izquierdo y terminó. Pero ¿quién iría a pensar eso, verdad? Pero por eso que siempre en semiología nos enseñan a no saltar, no omitir ningún paso para llegar a un diagnóstico. Siempre interrogatorio, examen físico, método auxiliar. A veces uno está, no sé, con muchas cosas en la cabeza, está apurado, mira así y ya subestima algunas cosas y ya directamente va al tratamiento. Pero siempre tenemos que ser, si se puede, sistemático, ordenado y cumplir todos los protocolos para poder librarnos de algún problema, ¿verdad? Como este. En este caso no, no se llegó a mayores, ¿verdad? Se llevó un tubo de más, pero se salvó. Bueno, histología, lembra histología, buenos recuerdos de histología, ¿verdad? ¿Cómo olvidar? Principalmente a usted, grupo de la UPE, primer año. Lembra histología, me parece que sufrieron mucho en histología vocês, ¿o no? Sí. Bueno, Muito, muito, muito difícil. muy difícil, ¿eh? Qué cosa. Bueno, este es el apéndice. Miren acá el corte transversal del apéndice. Acá está su luz. Estas son sus capas. A ver un poquito. Lembran de las capas del apéndice. Como todo el tubo digestivo. Vamos a ver qué dice acá. Característica lógica, 3 capas. La capa serosa, bueno, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Está bien? Ese es un clásico. En estómago, duodeno, intestino grueso, intestino delgado, esas son las capas del tubo digestivo. ¿Está bien? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Está bien? Acá vamos a ver la capa muscular, se tiene que ver sus fibras circulares y longitudinales. Recuerda mismo esta era. Bueno, ¿para qué hablamos de histología en apendicitis? Por estos componentes. Miren vos.
tiene agregados linfoides, folículos linfoides tiene. Miren, en la submucosa, miren. Folículos linfoides. ¿Y por qué queremos saber eso? Porque esto puede, ahí le puse lo, recordar hiperplasia linfoidea, el aumento de volumen aquí en esta zona, por alguna reacción inflamatoria sistémica puede ser, no precisamente a nivel apendicular. Esto puede aumentar de volumen aquí, ¿verdad? Puede haber una hiperplasia, ¿verdad? Aumento el número ahí, y obstruye el apéndice. Entonces, para entender esto, tenemos que saber que, vamos a ver si vemos un apéndice acá, acá. Bien, pues este es el apéndice, ¿verdad? La causa de la apendicitis, la fisiopatología, es la obstrucción de la luz, de su conducto. Se dice luz, ¿verdad? Este, luz. La obstrucción de la luz es lo que desencadena un proceso evolutivo, ¿verdad? De la apendicitis, ¿verdad? Vamos a ir mirando eso, ¿verdad? Entonces, hay una obstrucción, ahí inicia la apendicitis con una obstrucción. Vamos a ver después la fisiopatología. Entonces, ¿qué puede obstruir? ¿Qué puede obstruir acá? La luz, el conducto apendicular. O sea, que no el conducto, ¿verdad? Pero para entender nomás. Luz, la luz de la apéndice, la obstrucción. ¿Qué puede obstruir? Por ejemplo, lo más frecuente es fecalito, materia fecal dura, compacta. O puede ser, Professor, sí, essa imagem aí é de um apendiculite mesmo? Essa imagem aí? Ou é de um apêndice normal? y justamente, excelente observación. Para mí, este no está inflamado. Certo. Pero acá le operaron, ¿verdad? Esta es una foto de una cirugía y acá le operaron, pero no. Después vamos a mostrarle las imágenes macroscópicamente, da para percibir los estadios de la apendicitis. Y este está bien pálido, ¿verdad? É. Bien pálido, que no es característica de una apendicitis. A veces la gente viene alguien con dolor en fosa ilíaca derecha, ya piensa que es apendicitis, le opera y se encuentra con esta sorpresa. Le vamos a mostrar un poco porque etapas de la apendicitis. Miren un poco, al mirarlo, miren cómo se puede observar bien, ¿verdad? Acá, mira, este es normal. Vamos a mirar un poco otro. Acá, este, ay, perdón. Está viendo la imagen, ¿verdad? Miren acá, por ejemplo. Este está perforado. Este dice flemonoso, tiene capas de pus. Este está negro. Acá, mira, gangrenoso. Acá. ¿Ven? Las etapas. O sea, al mirar, da para identificar. Este, por ejemplo, es la primera fase, que dice congestión de los vasos. Están todos dilatados, ¿verdad? Por el proceso inflamatorio, se dilata. Este sí está medio pálido todavía. Por eso que esta imagen, tal vez, máximo, sería la primera fase. Pero ven que los vasos ni están dilatados. Entonces, este sí está bien confuso. Este está entre normal o máximo, iniciando la primera etapa de la apendicitis. ¿Se entiende? No es muy característico encontrar así. Y les cuento un secreto. Obviamente, la pieza operatoria se le muestra al familiar y al paciente. ¿Sabían eso? Una vez operado, se coloca en un frasco, lo ideal es con un formol, y enviar al servicio de anatomía patológica que se haga el diagnóstico histológico a nivel de anatomía patológica, el estadio de la apendicitis. Es por anatomía patológica. Nosotros solamente así, mirando, podemos sospechar, ¿verdad?
ah, este es una gangrenosa, este es una... Es fácil de ver que está perforado, ¿verdad? Pero lo ideal es toda cosa que nosotros operamos, toda pieza operatoria extraída, se debe de enviar a anatomía patológica y ahí tenemos la certificación del diagnóstico, ¿verdad? Eso es lo ideal, enviar a anatomía patológica. Pero así, a la macroscopía, más o menos por la experiencia, porque siempre vemos, podemos deducir ya el estadio, ¿verdad? Podemos deducir el estadio. Bueno, y los familiares también, ¿verdad? Mirando así, algunos pueden decir, siempre a veces hay dudas, ¿verdad? Si era apendicitis o no, porque lastimosamente hoy en día, aunque parezca increíble, hay gente que opera, eh, más ocurre en el ámbito privado, que viene un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha y ya empieza a decir, no, tiene que operar urgente porque apéndice y se va a perforar, y si se perfora puede complicarse y poner en riesgo su vida. Entonces, a veces infunden temor a los familiares del paciente y termina operándose. Y yo he visto varios casos reales que termina siendo una infección urinaria, por ejemplo. Infección urinaria puede doler en fosa ilíaca derecha, pero le operan, ¿verdad? Operan y difícil de creer, ¿verdad? Pero eh, por operar y ganar un dinero, ¿verdad? No sé, diagnostican apendicitis y justifican la cirugía así, ¿verdad? Pero al final puede ser un problema como infección urinaria nomás, o si en mujer, más frecuente, hasta un folículo, hasta una ovulación, ¿verdad? Lembra el ciclo menstrual, de 1 al 28 se puede decir, en el día 14 ocurre la ovulación. Esa ovulación inclusive puede causar un dolor si el ovario que está ovulando es el lado derecho. ¿Saben? Cada mes un ovario ovula. Lado derecho un mes, lado izquierdo otro, lado derecho. Así va ovulando. Y si el lado derecho, hasta inclusive el día 14 del ciclo menstrual, día 14, puede dar un dolor ahí. Y justamente he visto un caso de reválida vez pasada. No, era un caso de CONAREN, de la CONAREN acá, que el examen de residencia médica, y que la respuesta era que coincidía con la ovulación. Era un caso clínico que tenía dolor en fosa ilíaca derecha y las opciones de diagnóstico era para marcar apendicitis y había enfermedad inflamatoria pélvica y había uno que coincidía con su periodo de ovulación y la respuesta era esa. Bueno, lo que le quiero decir es que cualquier cosa puede doler en fosa ilíaca derecha, no cualquier cosa, pero hay ciertas patologías que se le llaman diagnósticos diferenciales de la apendicitis. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que duele va a ser apéndice. Hay patologías parecidas que tenemos que diferenciar. Y a veces la gente ocurre, le operan sin que sea una apendicitis, sin que sean. Y les cuento algo más oscuro y misterioso. ¿Cómo el apéndice que no está infectado? Apéndice normal. Miren, es pálido, justamente lo que el compañero acabó de ver, ¿verdad? ¿Y saben qué hacen para simular un estadio más avanzado de la apendicitis? Porque después se tiene que mostrar al familiar. ¿Quién puede adivinar qué se hace para simular un estadio más avanzado? Interromper o fluxo sanguíneo. Interromper. Sí, va a interromper, excelente. Pero, sí, puede ser. Pero hay otra más rápida ainda. En el hospital, cuando estén por el hospital, van a ver que hay mucho de este iodopovidona, conocido como IO, que se usa mucho para hacer curativos
Y antes de la cirugía se usa para hacer una antisepsia. Se pinta el abdomen con ese antes de la cirugía. A ver, acá. Este por ejemplo, miren. Se le coloca un poco de IO por la piel. Acá. Antes de un procedimiento. Los curativos, acá miren. Se hace una antisepsia, ¿ven? Antes de hacer una incisión. Entonces siempre se usa iodopovidona. Usted va a una cirugía traumatológica, por ejemplo. No sé si alguien ahí, los compañeros, tiene experiencia en los hospitales. El yodo es lo que más se usa. Entonces, miren, hay siempre en el hospital. Entonces, ¿qué hacen? Le inyectan iodopovidona. Agarran el apéndice. Si está pálido así como este, aparentemente normal, ¿verdad? Entonces, se inyecta adentro. Iodopovidona inyectan. Y ahí queda negro, oscuro. Y ya como que todo necrosado, directamente pasa a una fase gangrenosa. Vamos a ver un poco. ¿Dónde está? Doutor, Sí, mas na análise da anatomia patológica conseguiria ver isso, né? claro. Eso sí súper. Eso sí es que envían anatomía patológica. Pero generalmente no se envía. En la práctica diaria, al menos aquí en nuestra zona, no se envía anatomía patológica. Uno porque tiene su costo, todo eso, y a veces el familiar está ya lo conforme y bueno, acepta lo que le dice el médico y así. Y miren un poco, esta fase de ven que es oscuro, esto se puede inyectar acá iodopovidona y va a quedar así oscuro. No sé si va para entender. Son prácticas nomás que a modo de comentario, ¿verdad? Vez pasada recibí un paciente, un camionero que venía de viaje y él es de Ciudad del Este, pero hay un lugar acá que se llama Campo 9. Está, no sé a cuántos kilómetros, no sé, 90 por ahí, 90, 80, 90 kilómetros de aquí. A ver, o más, un poquito más. Venía manejando un camión porque él es camionero y empezó a tener un dolor intenso en fosa ilíaca derecha. Intenso, intenso. Entonces quedó en la primera ciudad que encontró, se fue a un sanatorio. Bueno, y en el sanatorio le hicieron su análisis de sangre, su ecografía y le dijeron que es una apendicitis que tiene que operarse urgente y un costo de 6 millones de guaraníes. Ahí, urgente porque se puede perforar y hay muchas cosas que uno puede decir y el paciente puede quedar desesperado y accede. Y como él no tenía ese monto de dinero, ¿verdad? ¿Quién tiene un 6 millones ahí viajando en camión otra vez? Entonces dijo que iba a aguantar y llegar nomás a su ciudad, acá, Ciudad del Este. Yo estaba en IPS, él tenía seguro de IPS. IPS es el hospital escuela de Vocéis, ¿verdad? Ahí hacen su internado. UPCDE está acá en IPS, pasando un McDonald's ahí perto del centro. Conocen seguro, un hospital bien grande ahora. Y él, como no tenía dinero para pagar al instante ahí 6 millones, aguantó el dolor y vino al IPS. Yo estaba de guardia. Cuando vino, Dios mío, me acuerdo muy bien, vino el paciente, sus familiares, su papá, su hermano, su hermana, entraron desesperados en la urgencia. Doctor, por favor, tenemos que operarle. Pueden operarle ya a mi hermano. Su hermana me acuerdo que estaba muy preocupada. Urgente cirugía, tiene apendicitis urgente. Todos desesperados. Y ahí obviamente no podemos ceder a esa presión, porque a veces es difícil, porque ya recibió una información en otro sanatorio. Le dijeron ya que tiene que operarse urgente porque está en riesgo su vida, cosas así. Y el paciente viene ya con esa información y los familiares vienen preocupados. Y ahí tenemos que tratar de estar tranquilos y contener eso.
gracias a Dios le pude explicar bien, le inspeccioné y era muy característico de un cólico renoureteral. Muy característico, muy característico. Le hidratamos, le observamos, le repetimos su laboratorio y finalmente no se operó. Eso fue a la noche ya. Al día siguiente, 7 de la mañana, ya se fue de alta. Era un cólico renoureteral. Y por eso le digo, son casos reales que a veces por querer operar y ganar un dinero increíble, a algunos no le importa que el paciente se opere. Imagínense los riesgos de una cirugía. Fazer o diagnóstico anterior totalmente errado. Totalmente, pero intencional. Intencional, é de propósito. Confundiu, né? Confundiu com uma apendicite. Não, não confundiu. Ele sabia que era uma cólica renoureteral e para ganhar os 100 milhões ele falou que era um apendicite. Para o cara fazer a cirurgia e depois faz o procedimento do ioda e pronto, estava inflamado. Esperemos que hayan confundido nada más. Mas daí é um negócio grave. Tá louco? No, no, y por eso, ¿saben por qué le cuento esto? Porque es lastimosamente una realidad. En nuestra zona es una realidad. Nadie es perfecto. Yo no digo que yo sé todo, que soy perfecto. Ah, no. Pero son cosas que ustedes en su práctica hospitalaria van a ir viendo y son datos que tenemos que manejar, ¿verdad? Quizás puede ser haya sido una confusión nomás, ¿verdad? Pero ya comprobamos, vimos que a veces se operan por la parte económica, ¿verdad? Lastimosamente. Otro caso que le puedo contar, hay muchos, ya. Hay muchos casos así que por vez pasada ya hemos drenado un absceso, ahora un poco un absceso. Último. Doutor, Sí. ali operam também por videolaparoscopia? Sí. En el público, en el hospital regional y en Hernandarias, en IPS también. Viene, por ejemplo, este es un absceso, este ya es muy grande. Vez pasada me invitaron para operar en un sanatorio privado, ¿verdad? Como auxiliar, como ayudante nada más, ¿verdad? Una cirugía y era un absceso, ¿verdad? Y después dije yo en mi mente, un absceso de esto, miren, esto se puede hacer con anestesia local, un absceso. Se hace un dreno, una punción, un drenaje y terminó. Era un absceso glúteo que se formó después de un inyectable, de una inyección, ¿verdad? Intramuscular, ¿verdad? Siempre suele ocurrir si es que no se hace una buena limpieza antes, con alcohol por lo menos, o yodo. Y después me fui y era para drenar la urgencia nomás ahí en un minuto. Drenar, esto, ¿verdad? En un segundo, drenar y acabó. Pero en este caso, entró en quirófano, se le hizo una anestesia general, ¿pueden creer? Ya saben ya los tipos de anestesia. Hay anestesia raquídea y hay anestesia general. Anestesia general, miren, la anestesia general incluye sedarle, miren, sedarle al paciente y colocar un tubo, miren, endotraqueal. Eso es la anestesia. La anestesia raquídea es a nivel de la columna, es una regional. El paciente está despierto, consciente. Pero la anestesia general, el paciente está inconsciente, ¿verdad? Se le aplica unos medicamentos para sedar, se le coloca un tubo. Imagínense, son procedimientos mucho más delicados, ¿verdad? Mucho más delicados. Y no entendí por qué se fue a una anestesia general mismo para un simple dreno de absceso. Después me puse a pensar
Pero no quiero creer, hasta ahora no quiero creer, los pagos por cirugía son distintos. Cirugía menor tiene un costo, ¿verdad? Que anestesia local, hay en una camilla nomás, puede ser en la urgencia o en un consultorio, pero anestesia general, en quirófano, ya tiene una envergadura de una cirugía mayor. Entonces, no sé, no quiero creer que se hizo todo eso por tema económico, ¿verdad? Y cosas así, pasan cosas así. Imagínense esto, hacer una anestesia general para esto, ¿verdad? Ustedes están cuarto año, tal vez, no sé si da para entender que estos procedimientos se pueden hacer ahí en la urgencia nomás con anestesia local y tranquilo, ¿verdad? No hace falta recurrir a una anestesia general mismo, pero en este caso se fue anestesia general. No encontré la explicación, pero tal vez haya sido económico, pero terrible, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué estábamos hablando? De la fisiopatología. Acuérdense, histológicamente el apéndice tiene folículos linfoides, ¿verdad? Que puede haber una hiperplasia ahí. Ese aumento de volumen puede obstruir la luz apendicular y desencadenar una apendicitis. ¿Está bien? Causa de apendicitis, entonces, uno de ellos es la hiperplasia linfoide. ¿Y cómo es que ocurre eso? Lembrando de histología que hay agregados linfoides, dice, folículos. Entonces, esa es una causa. Por eso es que algunos dicen que la fisiología del apéndice no es que no sirve para nada. Como tiene muchos agregados linfoides, es fuente de inmunoglobulina A. Pero claro, si después de una cirugía de apéndice, no va a estar alterado, muy alterado la defensa del organismo, ¿verdad? El sistema inmunitario. Pero sí aporta, ¿verdad? Un poco. Bueno. Anatomía. Recordar, 6 a 9 centímetros, espesor 3 a 8, dice, la arteria de la rama apendicular, la vena de la vena mesentérica, que va a la vena porta, y el nervio del pleso celíaco, ¿verdad? Esta fuente es del libro de Schwartz, que se usa para Revalia y para Conaren. Hasta la arteria mesentérica superior, ¿está bien? Que va al tronco ileocólico o iliobiseco apendiculocólico y va a la rama apendicular. La vena porta, ¿recuerdan la vena porta? Miren, acá está la vena porta, que va a desembocar en el hígado. La vena porta está formada por la esplénica, por la mesentérica inferior y por la mesentérica superior. ¿Para qué queremos saber? ¿Para qué queremos lembrar de vena porta? Recordar. Pileflebitis sería una inflamación séptica, infecciosa acá de la vena porta. Y miren, absceso hepático. Puede haber acúmulos de pus acá en el hígado. ¿Y por qué hablamos de hígado? Si el tema es apendicitis. Porque acá el foco infeccioso puede originarse aquí, el proceso infeccioso en el apéndice, y eso puede complicar con un absceso hepático o una inflamación acá de la vena porta. ¿Cómo? Porque corresponde a su territorio de drenaje. Entonces, finalmente los gérmenes pueden migrar por vía vascular hasta el hígado, las bacterias, y ahí empiezan a complicar el hígado. Entonces, recordar que el apéndice es drenado por la vena porta y va al hígado. Entonces, en un proceso de apendicitis puede haber afectación hepática. No es frecuente, pero podemos recordar. ¿Y cómo? Lembrando su drenaje venoso. ¿Está bien? Dice, se denomina pileflebitis
o piletromboflebitis, dice, a la trombosis séptica de la porta y de sus ramas debido a un foco infeccioso en su área de drenaje. Y miren vos la porta drena todo el tubo digestivo, miren. Entonces, si hay acá por ejemplo en el colon sigmoide, a veces hay patologías que se llaman divertículos, diverticulitis, que puede sufrir una infección, un absceso, acúmulo de pus, y también puede complicar al hígado y a la vena porta, porque corresponde a su área de drenaje. Es como ocurre también en los tumores, en los cánceres malignos que dan metástasis, ¿verdad? La apendicitis ha sido considerada clásicamente como la etiología más frecuente. En la actualidad, la diverticulitis sobrepasa esa importancia. O sea que antes el problema de vena porta, la infección de la vena porta, ¿verdad? O del hígado, era más por causa de la apendicitis, ¿verdad? Pero ahora ya es más por la diverticulitis. La apendicitis ahora está más conocida, ¿verdad? Hace tiempo se diagnostica y se opera ya, ¿verdad? Entonces, la diverticulitis es otro problema del tubo digestivo. Linfáticos. Lembra de linfáticos. Todo el tubo digestivo tiene linfáticos. Finalmente, todo lo que está debajo del diafragma termina en esta cisterna del Kilo o de Pequet. No sé si recuerdan, hace tanto tiempo hablamos de esto. Ahí está el conducto torácico que termina acá en el ángulo yugulo-subclavio de Pirogo. Bueno, ¿por qué queremos hablar de anatomía y de linfáticos? Porque tenemos que recordar la adenitis mesentérica, dice, como diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Entonces, ¿qué suele ocurrir? Más en niños, por ejemplo, o en jóvenes, suele ocurrir que estos ganglios se inflaman. Y es frecuente, por ejemplo, después de una patología respiratoria, ¿verdad? Paciente que tiene, por ejemplo, antecedentes de gripe o de una patología respiratoria, después viene con dolor abdominal y a veces en fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Puede relacionarse con ese cuadro respiratorio. ¿Y cómo se explica? Hay una inflamación de los ganglios, una adenitis. Y lembran que el mesenterio es el que se encarga, es el meso del intestino delgado, ¿verdad? Y está muy próximo del apéndice acá, ¿verdad? El apéndice tiene su meso. Entonces, ahí están estos ganglios. Y de ahí viene el nombre adenitis mesentérica. O sea que no todo lo que duele en fosa ilíaca derecha, claro, tenemos que pensar en apendicitis, pero hay muchos diagnósticos diferenciales, como ser la adenitis mesentérica. Entonces el paciente se opera, en muchos casos ya he visto que se operó, se opera y el apéndice está sano, normal, pero se ven los ganglios todos aumentados de tamaño. Vamos a ver vos si... Opa. Adenitis mesentérica. Vamos a ver si tenemos alguna imagen. Acá en tomografía se puede ver en tomografía, pero generalmente no pedimos tomografía en apéndice, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Se fue. Acá. Este está excelente. Miren por lo que es. No sé si ya para entender. Miren, este es el intestino delgado y este es el mesenterio. Y así se ven. Miren, estos ganglios, miren estos ganglios que están acá. Esto generalmente no se ve. Solamente aumenta de tamaño cuando está activo, cuando hay algún proceso inflamatorio, infeccioso que activa estos ganglios y aumenta de tamaño. Hay más acúmulo de células linfoides ahí, tratando de destruir a ese germen invasor. Entonces se ve así aumentado de tamaño. Esto es la adenitis mesentérica. Entonces a veces, ¿sí? Teria que excluir por diagnóstico diferencial pela clínica? A clínica deles é semelhante? Porque no exame físico a gente não
não teria aqueles signos que a gente viu, dor epigástrica, que vai à região periumbilical, depois... No, y no, siempre lembramos esas tres etapas: interrogatorio, examen físico y método auxiliar. Lo que va a tener de parecido es el dolor en fosa ilíaca derecha. Tal vez pueda tener fiebre también, ¿verdad? Náuseas, puede tener vómitos, cosas parecidas al apéndice, pero interrogar Doctor, mejor, ¿sí? el signo de Bloomberg sería positivo en ese caso también. Y Bloomberg es cuando está inflamado el peritoneo, ¿verdad? No debería de ser positivo, pero dependiendo del grado de inflamación, va a confundir. Mira, esto puede estar todo inflamado. Vos le tocas el abdomen y le duele. Y al hacer Bloomberg puede tener dolor también. Por eso que tenemos que saber, Bloomberg no es característico de apendicitis. Bloomberg solamente indica que el peritoneo está inflamado, que está irritado, nada más. Pero sí es un signo muy importante en la apendicitis. Justamente vez pasada he visto un tema de reválida que preguntaba sobre Bloomberg. Voy a ver si encuentro, después le voy a mostrar. Y decía, la respuesta era que indicaba irritación peritoneal, inflamación nomás. No quiere decir que es sí o sí apéndice. Cualquier cosa que inflama el peritoneo, visceral y parietal ahí, puede dar Bloomberg positivo. Entonces, acá se puede pedir también hemograma. Generalmente es viral la adenitis mesentérica. Ustedes recuerdan el hemograma, neutrófilo, recuerdan los mononuclear linfocitos, eosinófilo, ¿verdad? ¿Quién lembra qué componente de los glóbulos blancos se eleva cuando es una infección bacteriana? Neutrófilo. 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 Neutrófilos. Excelente. Y cuando es viral, Linfócitos. perdón. Entonces, en estos casos recurrimos a eso, ¿verdad? Y si vemos que no tiene neutrofilia, ¿verdad? Que es elevación neutrófila, ahí podemos ir ya sospechando e interrogando si no tuvo antecedente de infección de vía respiratoria, si no estaban gripados. Entonces, se puede sospechar antes con todo eso. Ecografía también se puede pedir, tomografía. Siempre hay alternativas. Entonces, por eso les muestro que hay cosas que tenemos que recordar. Porque si es que hacemos cualquier dolor en fosa ilíaca derecha, apendicitis, ¿verdad? Bueno, importante anatomía. ¿Dónde está? Dice, ubicado en la convergencia de la astenia. ¿Dónde está el apéndice? ¿Cómo encontrar al apéndice? Ahí donde convergen las tenias. Vamos a mirar enseguida, ¿verdad? Longitud promedio dice 5 a 2 centímetros. Hay mucha variación, depende de la bibliografía. Los cursos preparatorios de Reválida hablan 5 a 12, pero no se preocupen con la longitud, pero sí con el espesor. Este sí es sagrado saber el espesor. Hay un rango 0,5 a 1 centímetro, pero por ecografía y tomografía, cuando está más de 6 milímetros o más de espesor, porque está inflamado y aumenta de tamaño, es indicativo de apendicitis.
Entonces, nosotros pedimos, cuando hay dudas, se puede pedir ultrasonido o tomografía y ahí muestra que el apéndice está aumentado de espesor. Algunos dicen 12 centímetros, 15 centímetros, ¿verdad? Y ahí estamos ante una apendicitis. Eso nos ayuda. Pero vamos a ir mirando más adelante. Acuérdense nomás de esto. Inervación del apéndice. ¿Recuerdan ahí el plexo celíaco solar? ¿Lembran? El plexo celíaco solar inerva todos los órganos abdominales y pélvicos. Por eso es que a veces un paciente con apendicitis, después vamos a ver, la molestia inicia en epigastrio, inicialmente. Eso es relacionado a su inervación. ¿Está bien? Allá en el retroperitoneo, a nivel del epigastrio, está el plexo celíaco solar, que controla el apéndice. ¿Bien? Entonces, por estas vías, a veces el dolor inicia aquí y luego en fosa ilíaca derecha. Vamos a ver después, eso se llama dolor migratorio, muy característico de la apendicitis. Entonces acá, plexo celíaco o solar, dice los neuronas, finalmente van a T8, T10, dice, causa el dolor en epigastrio o periumbilical. Acá, por eso duele ahí primeramente. Fisiología del apéndice. Esto les quité el libro de Schwartz, que es el libro principal para la CONAREM. Dice, durante muchos años erróneamente se consideraba el apéndice como un órgano de vestigio, un resto embrionario, sin función, reconocía. Ahora se conoce que el apéndice es un órgano inmunitario, ¿bien? Que activamente participa en la secreción de inmunoglobulinas, ¿está bien? Inmunoglobulina A. A modo de comentario, no es por eso que no vamos a operar una apendicitis, ¿verdad? Pero le cuento un dato interesante. Una vez vino un paciente, el papá le trajo a su hija y se le diagnosticó apendicitis y él vio en internet que el apéndice ayuda a la defensa. Y entonces no quería que se opere su hija. No quería. Porque forma parte de la defensa del cuerpo y si se operaba el apéndice iba a disminuir su defensa. Imagínense. Y la apendicitis le iba a llevar a la muerte porque la apendicitis, si se perfora, hace una peritonitis, primero localizada, después generalizada. Y eso lleva a un shock séptico y muerte, ¿verdad? Si no se opera, no hay forma. Y el papá no quería que se opere porque el apéndice es importante y no quería que se le quite. Y se fue. ¿Cómo vamos a obligarle, verdad? Estábamos en un lugar público y se fue el señor. No sé qué pasó con su hija, pero a modo de información, entonces, para tener en cuenta que sí forma parte del sistema inmunitario, pero obviamente tenemos otras fuentes de inmunoglobulina y nuestro sistema inmunitario es complejo, no va a depender de una apendicectomía, que es retirar el apéndice, no. Pero a modo de comentarios. Otra cosa, dice, aunque el apéndice no desempeña una función clara, dice, en la presentación de enfermedades, se ha comunicado una relación inversa entre la apendicectomía, ¿verdad?, que es la extirpación del apéndice, y la aparición de colitis ulcerosa, lo que indica que la apendicectomía tiene un efecto protector. Son cosas nomás que se van investigando e intentando relacionar con alguna cosa, ¿verdad? La asociación entre la enfermedad de Crohn, ¿verdad?, que son patologías del intestino, ¿verdad?, y la apendicectomía está menos clara. No hay nada claro y preciso todavía, ¿verdad? Aún no se ha dilucidado, dice, la participación del apéndice en la recolonización del colon. Saben que en el colon hay un mundo de bacterias, la flora bacteriana colónica, ¿verdad? Y también se quiso asociar al apéndice, ¿verdad?, con la recolonización de bacterias, en que en esa zona
se podía recolonizar la bacteria para todo el colon y no está claro ainda, ¿verdad? Bueno, importancia epidemiológica, dice, ocurre en cualquier faja etaria, niños, jóvenes, adultos, ancianos, en cualquier etapa puede ocurrir, pero lo más frecuente es en jóvenes. Enfoque revalida con él, en jóvenes. Microbiología, ¿recuerdan de micro? Creo que también tienen buenos recuerdos de micro. Alrededor del 60% de los apéndices inflamados dice que tienen anaerobios. Anaerobios. Los especímenes de tejido de la pared apendicular inflamado no aspirado dice, todos tienen Escherichia coli, miren, y algunos bacteroides. Una pregunta, ¿para qué queremos saber qué bacteria hay? La microbiología, eso es una materia del segundo año parece, o tercero. ¿Para qué queremos? Para tratar com antibióticos que vá surtir eficácia. Excelente, excelente. Ya dieron farmacología seguro. Hay varios tipos de antibióticos con un espectro, cada uno tiene su, digámosle, el efecto sobre tipos de bacterias. Hay antibióticos direccionados a gram negativo, a gram positivo, a anaerobios, ¿verdad? Entonces aquí, recordar, apéndice. Las bacterias involucradas son anaerobios y gram negativo. Anaerobio y gram negativo. Lo principal, ¿verdad? Entonces, nosotros clásicamente damos para anaerobios, y hasta el momento tienen buenos resultados, damos metronidazol. ¿Está bien? Y para gram negativo puede ser una ciprofloxacina o una cefalosporina de tercera generación. Vamos a ir mirando más adelante en tratamiento. Acuérdense nomás entonces, microbiología. Recuerden, anaerobios y gram negativo. Fisiopatología, principal factor es la obstrucción de la luz, obstrucción del lumen, el término que se usa, se obstruye. Eso es lo que causa la apendicitis. Recuerdo cuando leí primera vez apendicitis, desde ahí hasta hoy día me preocupo cada vez que como frutas con semilla, con semenchi, no sé cómo se dice en portugués. Ustedes saben que cualquier cosa que obstruye el apéndice puede causar una apendicitis. Ejemplo, parásitos, cuerpos extraños, fecalitos que son materia dura y compacta, y semillas, semenches, semilla puede obstruir y desencadenar una apendicitis. Un tumor también puede ser, un tumor, una hiperplasia linfoide que ya saben. Entonces, todo eso puede causar una apendicitis. Entonces, hoy en día cuando como frutas que tienen semilla, cuando estoy comiendo ahí, ojalá que no vaya a obstruir mi apéndice. Vamos avanzando. Pero lo más frecuente es, acá está, ¿bien? Hiperplasia linfoide. Ya saben que histológicamente en la submucosa tenemos folículos linfoides. Semillas, semenche portugués, ¿verdad? Granos no digeribles, fibra y todo, ¿verdad? Parásitos, neoplasias. Fisiopatología. Primero se obstruye la luz, ¿verdad? El lumen, se obstruye, se obstruye. Eso hace un aumento de la presión intraluminal. Ese aumento de la presión intraluminal obstruye
el drenaje linfático y venoso, ¿verdad? De la pared acá. Porque se distiende el apéndice, aumenta la presión y ahí comprime los vasos. Primero los linfáticos, después las venas y después la arteria. Y ahí ya sobreviene la isquemia, que es la etapa gangrenosa ya. Es así. ¿Están entendiendo ese que el aumento, vamos a ver si tenemos acá, no. El aumento de presión interna intraabdominal colapsa los vasos. Primero colapsa los linfáticos porque sus paredes son más débiles. Y ahí entramos en la etapa congestiva. Sigue aumentando la presión y colapsa las venas. Ahí entramos en una etapa flemonosa. Sigue aumentando la presión, si no se resuelve el caso, ¿verdad? Ahí ya colapsa las arterias y entramos en la etapa gangrenosa y después se perfora. Con eso sobreviene la infección bacteriana y después la perforación. Entonces ese es el mecanismo. Todo empieza con la obstrucción de la luz y la causa son diversas. Periodo evolutivo, fase evolutiva. Lo que más utilizamos aquí es esta: congestiva, flemonosa, gangrenosa, perforada. He visto nomás alguna clasificación ahí para Revalida, ahora que dice primero hiperémica, edematosa, fibrinosa, flemonosa, gangrenosa y perforada, ¿verdad? Hiperémica y edematosa se puede incluir acá en congestiva. Fibrinosa y flemonosa acá en flemonosa. Y después gangrenosa tranquilo y perforada igual. Entonces hay una pequeña variante, ¿verdad? Aquí, cuando vayan al hospital, en la práctica aquí, y todo lo que preguntan por aquí, siempre llevamos en cuenta estas 4 etapas nomás. Miren aquí, normal, congestiva, se llama simple o catarral, tiene muchos nombres. Pueden elegir un nombre nomás y con ese se manejan. Congestiva, flemonosa, gangrenosa y perforada. Otra imagen. ¿Ven la congestiva acá? Los vasos nomás están aumentados de tamaño. Este es el mesoapéndice. Congestiva edematosa, congestiva o catarral. Hay una obstrucción ahí de la luz. En las primeras 12 horas, dicen algunos. El horario varía bastante. Hay un dolor visceral. Ahí puede empezar, en la primera etapa, puede empezar con dolor periumbilical. Después ocurre la migración del dolor. La migración de doler en fase, en epigástrico o periumbilical, se traslada en las primeras 3 a 6 horas en fosa ilíaca derecha. Se llama dolor migratorio. Vamos a mirar después, no se preocupen. Después miren, ya avanza la apendicitis, miren, ya tiene capas de fibrina, fibrino purulenta, miren, más o menos de 12 a 18 horas. Como les digo, el horario puede cambiar esto dependiendo de la causa. Si es fecalito, en poco tiempo ya puede perforar inclusive. Entonces, para centrarnos en los horarios es difícil. Justamente, la vez pasada, no sé si le conté, he visto un caso de Revalida y en las primeras 24 horas ya la respuesta era una apendicitis perforada. Y si pensamos como esto, en las primeras 24 horas da para pensar que está en la primera fase o en la segunda recién. Entonces, recuerdo haber investigado por qué tan rápido perforada ya, y depende de la causa. Si es fecalito, se asocia a perforaciones más tempranas. Opa. Terminó ahí la primera parte de apendicitis.
No sé si quieren respirar un poco. Podemos cortar la grabación ahí para que no sea muy extensa. Esto fue apendicitis, entonces primera parte. Opa, a ver, acá. Professor, eu tenho uma dúvida. Sí. Quando a gente vai operar a apendicite, a gente inicia um antibiótico profilático? No pós-operatório, quanto tempo usa? Tenho dúvida com relação a isso. Sí, sí. En la última parte de la aula vamos a dar tratamiento, pero se da antibiótico profiláctico antes ya de la cirugía, sabiendo que los gérmenes mayormente involucrados son anaerobio y gram negativo. Entonces podemos ya dar empíricamente el tratamiento antibiótico ya antes. Después, depende de la etapa. Si operamos y vemos que es primera o segunda etapa congestiva flemonosa, ahí le hacemos con una amoxicilina sulbactam, ya puede resolver el cuadro. Un día de internación nomás parenteral, después completa vía oral. Pero si es gangrenosa o perforada, ahí ya es doble antibiótico generalmente damos. Cefalosporina o ciprofloxacina con metronidazol, pero ya 3 a 5 días parenteral y luego vía oral. Depende del estadio, pero inicialmente antes de operar ya podemos dar antibiótico de forma empírica sabiendo la flora bacteriana involucrada. Entonces, se puede. Ok, gracias. Después vamos a mirar todo como el enfoque de reválida para el tratamiento antibiótico. En el final de apendicitis hablamos, le voy a mostrar.